De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. Conservatorio de Música, Universidad Mayor, presenta Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, sé que me están escuchando en Temuco, en Antofagasta, en Viña del Mar, Valparaíso y Santiago, y sé que están conmigo regresando a casa. Esta es la hora del regreso, la hora más importante de todas, en la que yo camino por un sendero de hojas hasta llegar a mi jardín. Un jardín sencillo, pequeño, que tiene una verja de madera y no una alambrada, que no está rodeado de cámaras de televisión ni de alarmas, porque no tengo nada que esconder ni nada que temer, y no quiero temer, no quiero caer en la paranoia, en el miedo, estado emocional tan de moda hoy día en el mundo y que lamentablemente moviliza a millones. Y voy caminando de vuelta a mi jardín, haciéndome una pregunta que uno se hace a esta hora de la tarde, o tal vez en una hora de insomnio. ¿Qué sentido? Fíjese usted, la tremenda pregunta. ¿Cuál es el sentido finalmente de la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Durante el día he realizado una cantidad de acciones, he tenido encuentros, he hecho trámites, y sin embargo, al final, en el balance final, ¿tiene todo esto un sentido? Esa pregunta, que surge a veces desde adentro de nosotros mismos, que nos puede angustiar, es una pregunta absolutamente natural en el ser humano. A lo mejor exista la posibilidad, por supuesto que no queremos que sea así, de que la vida no tenga un sentido. Eso sería tremendo y pareciera imposible de afrontar una vida si es que esta no tiene sentido. El chucao, mi pájaro fiel en el jardín, lanzó su sonido, porque no sé si los pájaros, no sé si los animales, me parece que no, enfrentan esta pregunta crucial que se hace el hombre, sobre todo cuando cae la tarde, cuando viene la noche. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Tiene algún sentido todo lo que hago, el conjunto, el picoteo de actividades, de acciones que realicé en el día? ¿Es esta una pregunta inútil? Es una pregunta difícil, pero no inútil. Es una pregunta que surge desde muy adentro de la esencia humana. Es una pregunta completamente humana, absolutamente humana y humanista, la pregunta que estoy haciendo. Y no es necesario ser filósofo, ni siquiera lector para hacerse una pregunta. Seguramente es una pregunta que a cualquiera de nosotros lo puede asaltar en cualquier momento del día, pero sobre todo a esta hora del regreso a casa. Y el problema es que si llegamos a la conclusión, hay dos posibilidades: o nos aferramos o adherimos a una fe, a una religión que dé sentido a la existencia y que diga que sí hay un sentido y que ese sentido puede estar en una trascendencia y que de alguna manera eso sirva de consuelo a la experiencia absoluta de finitud que experimentamos todos. Pero imaginemos que no logramos ser envueltos, protegidos en esa respuesta. Quedamos al descampado. Nuestra vida es completamente un absurdo. ¿Valdría la pena tal vez suicidarse? Bueno, esa pregunta, si la vida no tiene sentido, por ende mejor me suicido, se la hizo un gran, tal vez el más grande pensador francés del siglo XX, de origen argelino. Me refiero al gran Albert Camus. Albert Camus nació en Algeria en 1913. Imagínense ustedes, era un algerino francés, puesto que Algeria era colonia de Francia. Murió su padre
en el año 1914 y va a ser educado por su madre, que era de origen español, en un barrio popular de la periferia de Algeria, de Alger, para decirlo en francés. Ese jovencito que va a sufrir tuberculosis, que va a ser bastante frágil de salud, pero que también fue un amante del fútbol. Él fue el que dijo que la gran escuela de la vida, donde se aprendían las cosas más importantes, era en el fútbol. Si no hubiera sido enfermo y no hubiera tenido tuberculosis, probablemente Albert Camus habría llegado a ser un gran jugador de fútbol. Sin embargo, el destino lo fue llevando por otras pasiones. Su primera pasión fue el teatro, fue casi la gran pasión de su vida, pero los acontecimientos históricos que lo rodeaban, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación alemana en Francia, nazi, va a despertar en él al rebelde, al joven que, más allá de hacerse preguntas sobre el sentido de la vida, también se hace preguntas sobre el sentido de la historia. Y él va a convertirse en un resistente desde el periodismo y va a escribir en un periódico famoso de la resistencia francesa que se llamó Combate, unas páginas fulgurantes, unos escritos que de a poco lo irán catapultando como uno de los más grandes escritores de la literatura, no solo francesa, sino universal de todos los tiempos. Sobre la pregunta del absurdo que yo me hacía al comienzo, y yo estoy aquí celebrando con ustedes el aniversario de este gran hombre, Albert Camus. Hay un libro que se llama El mito de Sísifo. El mito de Sísifo, como ustedes saben, Sísifo fue un personaje condenado por los dioses a levantar y llevar una piedra arriba de una montaña, y una vez que llevaba la piedra arriba de la montaña, la piedra volvía a caer y de nuevo Sísifo tenía que ir a recoger esa piedra. Bueno, después de ir a recogerla innumerables veces, Camus se acerca a ese personaje absolutamente absurdo. Qué terrible levantar una piedra todos los días, llegar hacia arriba después de mucho esfuerzo y que esa piedra de nuevo vuelva a caer y de nuevo tenga que yo volver a remontarla. Entonces, Albert Camus se coloca al lado de ese Sísifo y lo convierte en el héroe, en el símbolo del absurdo. Y el comienzo del libro El mito de Sísifo de Camus dice: no hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. El resto, si el mundo tiene 3 dimensiones, si las categorías del espíritu son 9 o 12, viene después. Se trata de juegos. Primero hay que responder. Y la pregunta es, ¿realmente vale la pena vivir, incluso acaso si descubrimos que la vida no tiene sentido? Albert Camus va a sorprender a todos, buscando justamente un sentido que nazca de la rebelión contra ese absurdo esencial que los seres humanos somos. Pero va a hacer un largo camino a través de sus novelas y sus ensayos para darle un horizonte a todos aquellos que no tienen fe, que no creen en una trascendencia, pero que sin embargo no están dispuestos a suicidarse aunque descubran que la vida no tiene sentido. Voy a colocar en mi tocadisco, en este cumpleaños de Albert Camus que estoy celebrando con ustedes aquí en Radio Pauta, en Desde el Jardín. A ver, ¿qué voy a escuchar? Un tema que tenga que ver con esta sensación de la finitud, que tenga que ver con la sensación del paso del tiempo, que tenga que ver con... Hay una maravillosa, lo pueden buscar incluso en YouTube, hay una maravillosa grabación de un momento muy intenso, muy emotivo, que traduce ese primer sentimiento del absurdo que todo ser humano en algún momento de su vida experimenta
frente a su propia finitud y frente a la angustia de sentir que todo lo que hace finalmente no tiene sentido. Esa sensación seguramente ustedes la han sentido en algún momento del día. Es probable, si no se mienten a sí mismos, que después de un activismo incesante, de una cantidad de hechos pequeños, de acciones muchas veces que no están ligadas unas con otras durante el día, nos miramos al espejo o nos tiramos en la cama o miramos al cielo, no sé, y decimos, ¿y todo lo que hice este día para qué? ¿De qué sirvió? Ese sentimiento del absurdo, esta toma de conciencia que parte con un sentimiento y que es muy personal y absolutamente incomunicable, que la han sentido a veces, la puede sentir, por ejemplo, un adolescente o un niño incluso, pero al que le cuesta colocar en palabras esa sensación. Albert Camus le dio palabra, y eso es lo interesante, dio expresión a ese sentimiento del absurdo que todos en algún momento de nuestra vida podemos experimentar. Dice Camus, y lo voy traduciendo directamente del francés, ocurre que el decorado, o sea, el decorado de la vida, como el decorado de un teatro, se desploma. Levantarse, el metro, 4 horas de oficina o en la fábrica, el almuerzo, trabajo, el metro, 4 horas de trabajo, comida, sueño, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado en ese mismo ritmo. Esta ruta se sigue casi siempre en todo el tiempo. Un día solamente, el por qué se levanta y todo comienza con esta lasitud teñida de desconsuelo. Bueno, este descubrimiento que hace el ser humano alguna vez en su existencia nace del sentimiento de extrañeza absoluta del mundo natural, de la hostilidad primitiva, dice Camus, del mundo al que uno no se siente sino como ser humano extranjero. Entonces, lo que plantea aquí Camus es muy interesante, y es que el ser humano, el sentimiento de absurdo, nace del carácter completamente irracional de todo lo que sucede afuera. O sea, todo lo que está fuera en la realidad en sí misma no tiene por qué tener un sentido, pero sin embargo, desde el fondo del hombre nace el deseo de una claridad. Es un llamado desde lo más profundo del ser humano de que las cosas tengan un sentido. Entonces, el absurdo no está ni en el hombre ni en el mundo, sino en esa presencia común, en ese encuentro entre el hombre y el mundo. El absurdo nace de la antinomia entre el hombre y el mundo. Y ahí Camus va a seguir en el libro El mito de Sísifo, pero también en sus novelas. La novela más emblemática de este sentimiento absoluto del absurdo es la novela El extranjero de Camus. Va a intentar preguntarse cuál es la actitud ante el absurdo. Porque la primera reacción de alguien que se viviera en serio el reconocimiento del absurdo sería, como decíamos, el suicidio. Es decir, suprimir esa conciencia que nos atenaza y nos hace preguntas difíciles, dejar de sentir esa angustia desapareciendo del mundo. E incluso él va a hablar de 2 tipos de suicidio, el suicidio físico y el suicidio filosófico. Para Albert Camus, esas son 2 formas de evasión, de evadir finalmente el sentido de la vida, en realidad de evadir el encuentro genuino y honesto con el absurdo. Y lo que llama, esto es curioso, Camus, es a vivir a fondo esta experiencia del absurdo. Dice, aceptarla plenamente, ¿no?
mantener delante de sí ese absurdo, con absoluta conciencia. Vivir es hacer vivir el absurdo. Y sobre todo, mirarlo frente a frente. Y es lo que hizo Camus en su vida. Él era un hombre que, como todo ser humano, tenía una necesidad absoluta de sentido. Camus no es un desesperado que odie la vida y que quiera borrarse del mapa. Al contrario. Pero nunca creyó en la posibilidad de una fe o de una trascendencia. Entonces, una vez que se acepta el absurdo, una vez que se lo ve cara a cara, ¿qué hacemos con él? Y ahí viene un concepto muy interesante que es la rebelión. Me rebelo ante el absurdo. Y es lo que Camus llama la révolte en francés. Rebelión. El hombre se rebela frente al absurdo. ¿Y cómo se rebela frente al absurdo? ¿Cómo el hombre qué puede conquistar a partir de esa rebeldía frente al absurdo total que lo rodea? Hay un grupo de Cure, un grupo británico, que uno de sus componentes o de los miembros de ese grupo quedó muy impactado con el encuentro con la filosofía de Camus y sobre todo con la lectura de la novela El extranjero. Y voy a escuchar aquí, en este día en que estamos recordando el cumpleaños de Albert Camus, un tema que tiene un título bien fuerte, Matando un árabe, pero no tiene el concepto político de ir a matar un árabe porque es árabe, es porque el personaje principal de la novela de Camus, Meursault, que vive en Algeria, mata por un absurdo absoluto, porque sí o porque no o porque nada, mata a un árabe con el que se encuentra en el camino. Y de Cure convirtió este hecho trágico que va a marcar la vida del personaje y que va a dar nacimiento a la novela El extranjero de Camus, lo convirtió en este tema. Bueno, este tema de The Cure, claramente con esa guitarra que traduce, yo creo que musicalmente, el sentimiento feroz de la sensación de náusea, de absurdo total que experimenta el personaje, es una traducción musical de el gran clásico, la gran novela de Camus, El extranjero. Porque aparte de ser un pensador, un filósofo, que escribió ensayos notables y que recomiendo vivamente porque están escritos además con una transparencia, con una claridad, no es filosofía hermética la de Camus. Camus encarnó su pensamiento en la narrativa y en el teatro, y particularmente en esta novela, la más popular de Camus, El extranjero. Pero hay que decir algo, siempre se ha dicho que Meursault, que es un modesto empleado de oficina en Algeria, que vive una existencia absolutamente mediocre, mecánica, rutinaria, sin embargo, él no es el héroe absurdo, es más bien la etapa anterior del hombre que abraza el absurdo que postula Albert Camus. Voy a explicarme. Es decir, lo que tiene Meursault es una sensación todavía no convertida en reflexión de que la vida es completamente vacía, que no tiene sentido, siente un calor tremendo, lo vive todo físicamente, es capaz de matar a un hombre pero no sabe por qué, es decir, está completamente dentro del absurdo, pero no ha tomado conciencia de la filosofía del absurdo, esa conciencia que según Camus nos permite aceptar el absurdo, abrazarlo, mirarlo de frente para luego transformarlo. Yo decía que es en el mito de Sísifo donde Albert Camus va a escenificar en ese Sísifo que tiene el coraje de aceptar y darse cuenta que lo que está haciendo, subir la piedra, bajarla, subirla y bajarla, es absurda. Ahí, en ese personaje, él va a encarnar el héroe del absurdo. Dice en el mito de Sísifo Camus, al final de este prolongado esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, llega a la meta. Sísifo contempla entonces cómo la piedra rueda en unos instantes hacia ese mundo inferior del que habrá de volver a subirla a las cumbres, y regresa al llano. Sísifo me interesa durante ese regreso, esa pausa,
Un rostro que pena tan cerca de las piedras es ya de piedra. Veo a ese hombre bajar con pasos pesados, aunque regulares, hacia el momento cuyo fin no conocerá. Es ahora que es como un respiro y que se repite con tanta seguridad como su desgracia, esa hora es la de la conciencia. En cada uno de esos instantes, cuando abandona las cimas y se hunde poco a poco hacia la guarida de los dioses, Sísifo es superior a su destino, es más fuerte que su roca. Lo trágico de este mito estriba en que su héroe es consciente. ¿En qué quedaría su pena, en efecto, si a cada paso lo sostuviera la esperanza de lograrlo? El obrero actual trabaja todos los días de su vida en las mismas tareas, y ese destino no es menos absurdo que el de Sísifo, pero solo es trágico en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la amplitud de su miserable condición. En ella piensa durante el descenso. La clarividencia que debía ser su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se supere mediante el desprecio. Es decir, cuando Sísifo se da cuenta que es absurdo lo que está haciendo, en ese momento conquista una suerte de libertad que le va a permitir rebelarse contra el absurdo. Y de eso vamos a hablar en la segunda parte de este homenaje a Albert Camus, el día de su cumpleaños, que por lo demás nace de una carta que nos envió un radiovidente, una carta que nos dice ¿por qué no celebra el cumpleaños de Camus? Y lo estamos cumpliendo aquí en Desde el Jardín. Quiero decir que Desde el Jardín se emite gracias al auspicio del Conservatorio de Música de Universidad Mayor. Recuerden esa frase de Nietzsche, que también tocó el sentido del absurdo de la existencia, ¿no? Que dijo, sin la música la vida sería un error. Lo mismo dijo Ciorana, otro desesperado, que si él no tuviera música en su vida, hace tiempo que se habría suicidado. La música lo salva del absurdo. Bueno, si tú quieres estudiar la carrera de música, te puedes inscribir para las audiciones del proceso de admisión 2019, que se desarrollarán del 5 al 9 de noviembre, del 3 al 7 de diciembre del 2018 y del 7 al 9 de enero del 2019. Para más información ingresa a conservatorio.cl. Y aquí tengo la carta que me envió un radiovidente a desdelejardinfm@gmail.com. Además una carta muy especial, ¿eh? Si puede mostrar la cámara que lo está transmitiendo a través de pauta.cl. Es una carta que me manda el mismo Albert Camus, quiero decir, es un radiovidente que tomó la voz de Albert Camus y me dijo, querido Cristian, me he enterado de tu programa a través de los pájaros que surcan el cielo y cuyo canto traspasa fronteras. Hace bastante tiempo que dejé este mundo, pero a través del tiempo mi palabra se ha convertido en una baliza para orientar a la humanidad. Me encantaría visitar tu jardín el 7 de noviembre, ya que es el día en que nací. Albert Camus. Albert, tú estás en mi jardín. Incluso escucho tu voz. Si cierro los ojos soy capaz de escuchar tu voz cuando recibiste el premio Nobel. Estabas sorprendido por recibir el premio Nobel. Albert Camus fue siempre un tipo de una humildad absoluta. Del autoconocimiento, de la finitud y del sinsentido lo hizo convertirse en un hombre que jamás esperó premios, ni reconocimientos, ni menos un premio Nobel, pero lo ganó merecidamente. Si hay un escritor que ha trascendido por encima, por ejemplo, de Sartre, Jean-Paul Sartre, que fue el gran filósofo del existencialismo, ese fue Albert Camus. Y que Albert Camus sobrepasó a Sartre porque fue mucho más coherente y consistente con él. Sartre, por ejemplo, abrazó las ideologías totalitarias, es decir, más que abrazarlas, en realidad las justificó y le dio un sustento hasta filosófico, y hizo vista gorda ante los crímenes del estalinismo, la invasión de Checoslovaquia, etc. Albert Camus, siendo un hombre de izquierda, comprometido con la lucha de la independencia de su país en Algeria, tuvo la lucidez en ese momento en que era muy difícil, si ser acusado de traidor, de criticar esa forma de rebelión. Y eso es lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa. Albert Camus, yo sé que estás en mi jardín.
Nos encontramos en unos minutos más. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Conservatorio de Música, Universidad Mayor. Sire, Madame Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, en recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Esa es la voz de Albert Camus, ahí está, en el momento en que recibe el Premio Nobel de Literatura. Genuinamente sorprendido de recibir ese Premio Nobel de Literatura. El tiempo dirá cuán justo fue ese premio y cómo Albert Camus lo merecía mucho más que otros escritores contemporáneos que en ese momento ocupaban una palestra importante en el pensamiento y que parecían ser los más sólidos desde el punto de vista literario y filosófico. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, con el que Camus tuvo una relación que luego se rompió a propósito de apreciaciones no solo políticas, sino éticas sobre los acontecimientos que estaban ocurriendo en ese momento, por ejemplo, en Europa del Este. Yo decía que primero es el sentimiento del absurdo, el que tenemos todos los días cada vez que nos levantamos o cuando nos acostamos y nos damos cuenta que nuestra vida fue un picoteo incesante, que no está unido, que no hay un relato, que no hay algo que le dé finalmente un sentido a la dispersión de todo lo que hacemos. Ese es un sentimiento absolutamente humano, que Camus dice que nace de la naturaleza humana. El hombre necesita un sentido, pero descubre que el mundo no tiene sentido. Pero luego viene el segundo paso, que es tomar conciencia del absurdo. La mayoría de nosotros nos evadimos de ese absurdo y probablemente la mayoría de las distracciones y entretenimientos, yo diría aún más, la sociedad del entretenimiento está ahí para que no experimentemos la conciencia del absurdo. Y Camus dice que no hay que tenerle miedo a tomar conciencia de ese absurdo. Al contrario, hay que abrazarlo. Ojalá tener la mayor cantidad de experiencias lúcidas en que me doy cuenta que mi vida es absurda. Por ejemplo, un obrero, un empleado, alguien que está trabajando todos los días en una actividad mecánica y rutinaria. Claro, él querrá evadirse, llegará a su casa, se tomará unos copetes, se pondrá un Walkman para escuchar música que lo aliene, música que no lo lleve, digamos, hacia la esencia de su absurdo. Pero ese es el camino correcto, dice Camus. Bueno, ese es el camino que puede llevar definitivamente al suicidio, a la depresión, a la sensación de que mi vida no vale nada. Sin embargo, el camino es no anestesiarse y darse cuenta y mirar frente a frente la cara del absurdo. Porque eso nos va a llevar a un paso muy importante en el ser humano, a la revuelta, a rebelarnos contra el absurdo. Nos vamos a rebelar y vamos a tratar de construir un sentido, no un sentido heredado, no un sentido que nos puede dar una religión, porque Camus no era religioso, sino que un sentido que va a nacer de una construcción desde el ser humano mismo. Y dice Camus en el comienzo del libro El hombre rebelado o en rebelión, l'homme révolté en francés. ¿Qué es un hombre que se rebela? Es un hombre que dice no, pero él rechaza, él no renuncia. Es también un hombre que dice sí en su primer movimiento. Un esclavo que ha recibido órdenes toda su vida, juzga de pronto inaceptable una nueva orden. ¿Cuál es el contenido de ese no? Y es aquí donde Camus va a desarrollar todas las posibilidades de rebelión que hay frente al hombre. Está primero la rebelión metafísica, que se da en varios escritores, en Dostoyevsky, en Sade, ¿no? Pero también está la rebelión histórica, la rebelión política, un mundo injusto ante el cual nos insubordinamos. Toda esa reflexión que va a hacer en este libro extraordinario, que es El hombre en rebelión o El hombre rebelado en el sentido con velar, el hombre que se rebeló, l'homme révolté, que es un participio de ese revolté, le va a traer a Camus graves problemas.
porque obviamente que va a empezar a hacerse preguntas sobre hasta dónde puede llevar la revuelta, porque claro, si hay un orden injusto, ya sea político, social, ¿significa eso que contra ese orden injusto yo puedo usar cualquier medio, cualquier herramienta de rebelión? Es una pregunta que va a dividir las aguas en la época del existencialismo francés entre los que estaban a favor de Sartre, quienes aceptaban cualquier forma de terror irracional para conquistar un fin bueno que venía después con el hombre nuevo, etcétera, etcétera, y quienes como Camus, en una actitud solitaria y valiente, siendo él un hombre de izquierda y un hombre rebelde, en un gran sentido fue Camus, en el fondo, yo creo, un gran anarquista, sin embargo no aceptaba la idea de que cualquier medio justifica para rebelarse contra ese orden injusto. Me rebelo, por lo tanto soy, decía Albert Camus. En este manifiesto, en este libro, que en realidad es más que un manifiesto, es un libro filosófico, El hombre en rebelión, o el hombre rebelado, o el hombre que se rebeló, o que se rebela, Albert Camus plantea que ante el absurdo con que nos encontramos en la existencia, si somos honestos y reconocemos ese absurdo, en vez de caer en la desesperación, el camino es rebelarse contra el absurdo en todas sus formas. Y una de las formas de la rebelión contra el absurdo es la revuelta histórica, la rebelión histórica. Y ahí aparece un problema capital para comprender el mundo moderno y que Camus entra ahí y mete el dedo en la llaga, que es la legitimidad del asesinato como medio de acción política. Por un lado, Camus, desde luego, va a criticar ácida y fuertemente el terror irracional que trajeron, por ejemplo, las dictaduras fascistas y el hitlerismo, que justificaban el asesinato y el genocidio por la ley del más fuerte. Eso está clarísimo que es condenable. Pero Camus va más lejos todavía. También encuentra indigno y se rebela contra el terror racional que presentan algunos, justificando las muertes de un enemigo, por ejemplo, como una necesidad provisoria para preparar el advenimiento de una sociedad donde los hombres serán felices y donde finalmente no será necesario practicar este asesinato. Ahí Camus es absolutamente radical. Hay un personaje en la novela Los hermanos Karamazov que Camus va a tomar, Iván Karamazov, que era el hermano ateo, un ateo desesperado de todos los Karamazov y que tiene un diálogo con su hermano Alyosha, en el que Iván Karamazov dice: si hay un Dios que permite la muerte de un niño, yo me rebelo contra ese Dios y le patearía la cara, por decirlo, le escupo en la cara, dice Iván Karamazov. Pero Iván Karamazov va a llegar mucho más lejos y va a transformar ese espíritu de rebelión en un espíritu de rabia y va a acuñar esa frase tremenda que dice: si Dios ha muerto, todo está permitido. Claro, si no hay un Dios, no hay un sentido, y si no hay sentido, yo puedo hacer lo que quiera. Pero Camus dice que esa afirmación es completamente falsa. Él reconoce que la vida no tiene sentido, el sentido hay que construirlo, pero no justifica de ninguna manera que todo esté permitido. Y sobre todo lo que él afirma es que hay una posibilidad de moral incluso para el que cree que la vida es un absurdo. Entonces se va a rebelar contra todos aquellos que adhirieron, como Jean-Paul Sartre, por ejemplo, adhirieron a las dictaduras comunistas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, y Camus va a ser una de las primeras voces críticas a esas dictaduras comunistas y no va a soportar que se sobrepase el límite de la ética. Y hay una obra de teatro de Albert Camus extraordinaria que se estrenó en Santiago de Chile, me parece que el año pasado. Hubo 2 versiones, creo que del mismo grupo por lo demás, que se llama Los Justos. En esa obra de teatro es una célula terrorista en la época de la Rusia zarista que está organizando un atentado para matar al zar. Y lo interesante es que Camus se mete adentro de esa célula terrorista, de esos jóvenes, muchos idealistas. Él también se opuso, por ejemplo, al colonialismo en Argelia, a la dictadura en Argelia. Fue un resistente, también se opuso al nazismo. Y todo el debate que se da al interior de
si colocar la bomba o no. Resulta que el que es elegido para colocar la bomba es un joven idealista muy puro de espíritu, que llegado el momento, cuando el zar va entrando al teatro, se da cuenta que al lado de él vienen dos niños y les mira el rostro y no puede tirarles la bomba debajo del coche del zar. Y regresa, están todos los compañeros esperando, están en clandestinidad. Está claro que hay que derrotar a ese infame régimen que había sometido a la esclavitud a gran parte de su pueblo. O sea, el objetivo era noble, pero justificaba tirar la bomba y matar a dos niños matando al zar para salvar al pueblo. Y ahí se produce todo un debate, toda una discusión muy desgarradora dentro de la obra de teatro, donde Camus obviamente que toma postura. Él es el de los que creen, como Emmanuel Levinas, el filósofo francés judío, que el rostro te dice no matarás. Cada vez que tú ves un rostro, es muy fácil matar en abstracto, pero es muy difícil matar mirando cara a cara a alguien. Bueno, y esa actitud de Camus lo va a llegar a criticar no solamente el terrorismo nihilista que ocurrió en el siglo XIX en Rusia, sino toda forma de terrorismo o de acción terrorista, por muy loable que sea el fin que justificaría los medios. Tengo por acá, entre mis libros, unos textos, que son unos artículos que escribió Camus, una suerte de manifiesto que se llama Ni víctimas ni verdugos. En este libro Albert Camus afirma que si el siglo XVII fue el siglo de las matemáticas, el XVIII el de las ciencias físicas, el XIX el de la biología, nuestro siglo XX es el siglo del miedo. Yo agregaría más, el siglo XXI es el siglo del miedo. Díganme ustedes, las elecciones en Brasil, ¿qué es lo que movilizó al electorado? ¿Fue una propuesta política o fue un sentimiento patológico de miedo? Bueno, de alguna manera, Camus toma aquí el tema del miedo, él toma el tema del terrorismo, y hay una parte de un texto donde Camus dice: desde luego decirse revolucionario y rechazar por otra parte la pena de muerte, la limitación de las libertades y la guerra, es no decir nada. No digamos pues nada provisoriamente, salvo que decirse revolucionario y exaltar la pena de muerte, la supresión de las libertades y la guerra, es decir, tan solo que se es reaccionario en el sentido más objetivo y menos inconfortable de la palabra. Y es debido a que los revolucionarios contemporáneos aceptaron ese lenguaje que vivimos hoy universalmente una historia reaccionaria. Es decir, él dice que un verdadero revolucionario no puede aceptar el crimen como medio de combate, que eso mismo lo convierte en un reaccionario, que en ese gesto hay un gesto nihilista y que aceptar la muerte del adversario en cualquiera de sus formas o la supresión de sus libertades no es la actitud del verdadero rebelde. Estamos celebrando el cumpleaños de Albert Camus, ese profeta de su tiempo, ese hombre que fue capaz de ir más allá de las ideas hechas incluso de sus compañeros existencialistas como Sartre. Y sobre la que no tuvimos tiempo de detenernos es La peste. En esta novela, que ocurre en un pueblo asolado por la peste, vamos a encontrar personajes muy distintos: un sacerdote, un médico, un intelectual, que se enfrentan al sinsentido, al absurdo de la muerte. No hay nada más absurdo, por ejemplo, que ver la muerte de un niño. Y es interesante porque en esta novela, por ejemplo, un sacerdote que cree en Dios y uno de los personajes de la novela, que es un médico que no cree en Dios, se encuentran en la acción de salvarle la vida a un niño. Rilke dijo una vez: si la muerte de un niño no tiene sentido, nada tiene sentido. Es muy potente esa escena en que, en medio de la agonía del muchacho, están el doctor y el viejo jesuita Penelú. Dos maneras muy distintas de entender la vida, pero que convergen en el momento decisivo. Ahí las teorías da lo mismo, lo que importa es la defensa de esa vida. Rieu, que es el médico, le dice al sacerdote: estamos trabajando juntos por algo que nos une más allá de las blasfemias y de las plegarias. Esto es lo único importante. Es decir, estamos luchando por salvar la vida de un ser humano. Rieu es un hombre de acción,
también de estudios, tenaz, dedicado, austero, en un cierto sentido, muy parecido tal vez como una especie de alter ego de Camus, ¿no? Y además un hombre que abomina de las grandilocuencias, de las grandes vocaciones extraordinarias y místicas, no aspira a ser un santo, nada de eso, ¿no? Él dice, cuando me metí en este oficio, lo hice un poco abstractamente, en cierto modo porque lo necesitaba, porque era una situación como otra cualquiera, una de esas que los jóvenes eligen. ¿Acaso también porque es sumamente difícil para el hijo de un obrero como yo, y después he tenido que ver lo que es morir? Y los diálogos de esa novela, de todos estos hombres enfrentados ante el absurdo total, son verdaderamente extraordinarios, ¿no? Y vale la pena leer ese libro, se los recomiendo vivamente. Es una novela que no se está leyendo hace mucho tiempo, digamos, que pasó entre comillas de moda. Pero Albert Camus, del que estamos celebrando el cumpleaños, no pasa absolutamente de moda. Es un pensamiento absolutamente, un pensador completamente actual. Alguien dijo de él que más que un pensador, Albert Camus era un escritor que trataba de sobrepasar su desesperación por la búsqueda de la luz de su infancia. Es decir, un hombre que tenía conciencia plena del absurdo de la existencia, que elaboró una filosofía de la absurda, pero que se rebeló contra ese absurdo. Y es interesante esta idea de que lo lleva a buscar un sentido, a crearlo, no un sentido preexistente, como son los sentidos de las religiones, por ejemplo, es justamente los recuerdos de su infancia en Algeria, esa luz única, ese mar, ese mundo mediterráneo luminoso. Por eso que Camus era admirador de los griegos, y en el fondo él tenía la misma conciencia trágica de los griegos. Pero fue un hombre coherente, un hombre de valores. Lo interesante es que demuestra que existe la posibilidad de una moral, de una ética, incluso para aquellos que no creen en un Dios o que creen que la vida es un absurdo. No está condicionado el hecho del sentido de la moral con el hecho de creer en Dios o no. Y Camus para mí es el ejemplo más grande y esperanzador de aquello. Este programa, Desde el Jardín, se emite desde este jardín donde ustedes están escuchando aquí todos los pájaros. Es una verdadera batahola, una fiesta que tenemos con mis pájaros en el jardín a esta hora. Colibríes, gorriones, el chucao, el entrañable chucao, y mis árboles, el quillay, el arrayán, árboles chilenos, también el ácer japónico que coexiste con los árboles chilenos. En fin, es un jardín sencillo, desordenado como la vida. ¿Es un jardín absurdo? Eso depende de mí. Este jardín, este programa es auspiciado por el Conservatorio de Música de Universidad Mayor. Están invitados los que quieran seguir la carrera de música, una hermosa carrera, a inscribirse en las audiciones del proceso de admisión 2019 que se desarrollarán del 5 al 9 de noviembre, del 3 al 7 de diciembre del 2018 y del 7 al 9 de enero del 2019. Para más información ingresa a conservatorio.cl, y la música de este programa, esa cortina, que en realidad es un piano maravilloso, es de un joven que estudió música, que dedicó su vida a la música, Camilo Salinas, al que estamos siempre agradecidos por habernos regalado este tema para que ustedes lo escuchen aquí en Desde el Jardín. Bueno, Albert Camus, te respondimos la carta que nos enviaste, te cumplimos, te celebramos. Nos encontramos nosotros en el próximo programa de Desde el Jardín. Muy buenas noches. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras. Desde el Jardín, en Pauta 100.5. Una presentación de Conservatorio de Música, Universidad Mayor.